Vamos a hacer otro viaje por el mundo, en este caso a través de una videollamada con el doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado. Este abogado acaba de aterrizar de Cuba como parte de sus labores profesionales, y precisamente Cuba es un país que tiene un enorme imán entre los mexicanos. De hecho, ha dejado una marca imborrable en nuestra cultura. De allí viene desde el mambo hasta muchísimas manifestaciones más, hasta los médicos cubanos que trabajan para el sector salud o el seguro social, y bueno, tantas cosas. Hay una especie de hermandad, pero sin embargo poca gente conoce Cuba tal y como es, no más allá de la tarjeta postal que siempre nos comparten. Pero el doctor Sotelo nos va a platicar, vamos a hablar con él de las diferencias culturales, educativas y económicas de la Cuba actual y de México. Doctor, buenos días. Hola Oscar, qué gusto poder saludarte y por supuesto listos para que charlemos un poquito de lo que pudimos observar. Ya 12 veces he tenido la oportunidad de visitar nuestro querido Cuba. Por supuesto hay cambios, sí los hay. Si me permites vamos a platicar de esto y todo lo que tú y tu público estimen pertinente. Bueno, de Cuba, pues sobre todo las antiguas generaciones, nos acordamos de Kiko Guanabacoa, un personaje que puso de moda Tintán en una de sus películas, no recuerdo ahorita cuál es. Fidel Castro, La Caña, las artistas que tanto destacaron en el cine de oro mexicano, pero Cuba ya no es así, o no es solamente así. Cuba es un lugar que socialmente es distinto a México, pero ese tipo de diferencias, ¿cómo se notan ya después de dos estancias por aquel país? ¿Cuáles son las más visibles diferencias entre México y Cuba? Bueno, te comento que de entrada ya en Cuba no hay dos monedas como las había antes de la pandemia. El CUC, que es la moneda local que se utilizaba generalmente para la gente cubana que podía adquirir productos determinados a un precio también muy específico, con mayor accesibilidad. Y la moneda del extranjero, que era el CUP, entonces había dos mundos. Aunque tú fueras del exterior, no tenías acceso a comprar los productos de ellos, ni ellos del extranjero, porque el valor de la moneda en sí misma era muy discrepante. Después de la pandemia desaparece esa coyuntura y solamente nos quedamos con el CUP, con el CUP. La moneda que utilizamos los extranjeros hoy en día es la misma que utiliza el cubano, y eso desde luego trajo una descomposición en la economía del cubano, porque antes con menos compraba más, y ahora con un valor más alto de la moneda ya no puede acceder a los mismos productos, inclusive básicos. También el gobierno, a partir de la pandemia para acá, después de la pandemia, le reduce la mesada, la administración de alimentos. Las personas iban y se formaban en los almacenes, y con el registro que se tenían de cuántos integraban su familia, se les entregaba 1 o 2 kilos de frijol, otro tanto de arroz, otro tanto de carne. Se fue aminorando, pero dentro de esa pretensión que el cubano sintió muy agresiva, en mi opinión, es una transformación que se viene dando para que el cubano pues, se vea de una u otra manera motivado a laborar ya de manera más activa y no depender tanto de los programas sociales y la administración de alimentos. Esos dos temas que te comento, Oscar, creo que son un testimonio muy fiable de esto. Hoy vemos que, a diferencia de lo que había inclusive 3 años hacia atrás, vehículos de manera constante de los 60s, de los 50s, de los 40s incluso, han sido modificados por marcas nuevas, aunque todavía subsisten algunos vehículos de aquellos años, de esos clásicos hermosos que algunos todavía tienen con muy buen trato que les dan y que te puedes pasear por toda La Habana, por todo el país. Lo cierto es que también encuentras vehículos de todas las marcas hoy en día.
Esta última ocasión, a diferencia de las demás, encontré vehículos de marcas novedosas que para nosotros aquí en México inclusive representa muy gravoso el adquirirlos. Y si me permites, te digo de manera breve, encontré Ford, Chevrolet, Volkswagen, BYD, BMW, Mercedes, o sea, marcas con las que nosotros vivimos de manera constante. Todos estos tres eventos a mí me permiten decirte que Cuba se está transformando. No es fácil, porque el cubano, por supuesto, no tiene el antecedente de haber tenido oportunidad de producir. Estaba acostumbrado a que se le dieran programas y que se metiera a estudiar generalmente. Hoy vemos menos gente en los zócalos, en las plazas públicas, donde antes estaba infestado de personas pues que estaban nomás viéndose unos con otros y sin laborar. Hoy vemos un grupo de cubanos más activo, ya hay capital del extranjero haciendo obras en construcción dentro de, principalmente de La Habana, de Guanabacoa, que es un lugar muy cercano a La Habana, donde ya se están construyendo edificios inclusive de primer mundo. La cultura en construcción de Cuba pues data de los años 30, 20, cuando la cultura europea está muy manifestada, pero que a través del tiempo pues no se le ha dado mantenimiento a los edificios y muchos se han caído, como lo vemos inclusive en las imágenes. Muchos están caídos, muchos están muy lastimados, no se les da mantenimiento, no se pintan, no hay obra en construcción y eso hace que se vayan demeritando. Pero en contraste de eso hay edificios nuevos, edificios muy actualizados, edificios muy modernos y que se está construyendo un nuevo Cuba. Yo auguro que en 10 años Cuba puede ser una isla competitiva. Ha sido difícil el tránsito, así lo escucho de la gente, así lo visualizo, pero creo que va por buen camino. Los que queremos mucho Cuba sabemos lo que han padecido, lo que siguen padeciendo. No es tan sencillo salir, pues habría que decirlo de manera cruda, de un comunismo tan radical como el que existía y que sigue existiendo en gran medida, pero ya no como antes. Ojalá y sea para bien, porque Cuba es una isla maravillosa, las mejores playas del mundo están ahí, sin duda. Es muy querido el latino, el mexicano, y además algo que resaltar, tiene su propia problemática, pero en seguridad yo creo que puede ser de los países más seguros de todo el mundo. Hay quien dice, pues es que como es una isla, no tienen dónde escaparse los delincuentes, y probablemente, pero al extranjero difícilmente van a atentar contra él. ¿Qué hace normalmente el cubano y qué tenemos que protegernos los extranjeros? Es que el cubano se te acerca y te pide constantemente una moneda, te pide constantemente un apoyo, te pide que le regales tu reloj, que le regales lo que tú lleves. Pero después de que le dices no puedo, no tengo, dejan de estar insistiendo y eso está bien, ellos en su papel, uno en el nuestro, pero jamás en 12 veces que he estado allá, Oscar, he recibido una agresión. Nunca ninguna agresión y eso habría que resaltarlo. Eso nos da la confianza a los que vamos de fuera como para visitar la isla y conocer, por supuesto, todo lo que implica, tanto su comida como su cultura educativa, como las necesidades del pueblo. El hecho de aperturarse al exterior permite la dolarización del mercado que antes de la pandemia estaba prohibida, nadie quería un dólar, hoy en día todo mundo te pelea un dólar y eso es bueno. Por eso tuve la oportunidad de estar recientemente en la isla, derivado de trabajo que antes no se podía, no había oportunidad de desarrollar actividades laborales. Yo como abogado pues tengo ocupaciones en la isla y eso a mí me permite ver un gran futuro para nuestros amigos cubanos. Doctor, los paladares, como le llaman allá los restaurantes de lo que sería aquí, empezaron como pequeñas loncherías, el equivalente de pequeñas loncherías mexicanas, fue la primera experiencia que tuvieron en iniciativa privada los cubanos. ¿Eso ha mejorado? ¿Siguen siendo lugares precarios para comer o ya ofrecen calidad los negocios de comida manejados por cubanos? Sí, fíjate que subsisten algunas fonditas, algunos restaurantes limitados, pero también hay nuevos negocios, sobre todo que han llevado del exterior y donde laboran cubanos, no como dueños, por lo menos no en abundancia, pero sí hay restaurantes de primerísimo nivel y generalmente consume el extranjero.
El cubano no es tan sencillo porque no tiene la economía acorde a lo que se les paga allá. Desafortunadamente los salarios todavía son muy limitados. El costo de los productos no es caro tampoco. Le conviene al extranjero ir, comprar, gastar, comer, pero al cubano en sí mismo pues gana muy poco. Gana inclusive el equivalente a $20 al mes. $10 al mes incluso. Entonces no es tan sencillo ingresar a restaurantes de primer nivel donde te gastarías lo que probablemente 3 meses ganarías como cubano. Pero sí ha ido creciendo el arte culinario. Hay restaurantes de primerísimo nivel. Veo que les gusta mucho al extranjero, inclusive el cubano ha pretendido explotarlo, la comida italiana. Hay muchos restaurantes italianos, sobre todo de pizzas, de pastas, y la verdad que la calidad, híjole, había que resaltarla, mucha calidad. Creo que ha llegado ese tipo de cocina a aquel país para quedarse. Así lo visualizamos y muchos cubanos también están empezando a laborar en esos lugares. Que sí, como crítica, por supuesto siempre constructiva, pero con objetividad, no es fácil encontrar disposición de los cubanos de repente cuando trabajan en un restaurante, como lo vemos en México, que el mesero está pendiente de que si se acaba el café, se acerca y te sirve. Al cubano hay que estarlo llamando para que llegue y te sirva. No tiene oficiosamente la disposición. Debemos entender que pues trae una formación distinta y que tienen que ir entrando a esa dinámica. Pero mientras que en México el mesero te sigue para donde vas y te atiende y te ofrece, y te pregunta si está bien todo, el cubano llegas al restaurante y está esperando que lo llames y después se va y ya no aparece hasta que le vuelvas a llamar. Y bueno, son dos situaciones que seguramente van a ir empatándose conforme vaya pasando el tiempo. Doctor, pues le agradezco mucho que nos haya dado estas pequeños pinceladas de lo que es la vida en Cuba para un extranjero y pues bueno, la descripción que nos ha hecho pues seguramente alentará a más paisanos a visitar aquel legendario país. Sí, Oscar, estamos a tus órdenes y te dejo un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias, buenos días, Cipriano Sotelo Salgado, buenos días. Cuba, tan marcado está ya pues sí, tengo que decir, en el genoma del mexicano. Hay un montón de influencias positivas, negativas, que tenemos en otras generaciones. Por ejemplo, el cine fue influido notablemente, la radio por Cuba. Hasta la fecha se escucha usted lo de La Tremenda Corte y Tres Patines en algunas estaciones de radio, todavía lo tienen vigente y es una producción de cubanos exiliados. Cuando Cuba cambió de gobierno, llegó el comunismo, una parte de su población se exilió por el mundo y muchos aterrizaron en México y aquí han creado una gran cultura. Actualmente Cuba es respetada por la calidad de sus servicios médicos, de su formación. Actualmente es su principal fuente de exportación los médicos. Los médicos cubanos están en Brasil, están en África, están en México y los gobiernos que los reciben le pagan directamente al gobierno de Cuba, que a su vez les da un salario a ellos y esa es una de sus principales fuentes de divisas. En realidad padecen una terrible situación económica porque no tienen muchos ingresos. La caña de azúcar pues ya no tiene las cantidades de producción que alguna vez llegaron a tener. 10 millones de toneladas de azúcar llegaron a moler en su época de oro. Producen níquel y aluminio, pero no tienen mercado porque están bajo el bloqueo de los Estados Unidos. Pero bueno, poco a poco la crisis está obligando a abrir el mercado, a dejar el comunismo atrás y a buscar ingresos. Y el turismo es una de sus más importantes fuentes de divisas. Gracias al doctor Cipriano por esta colaboración. Gracias.